Buenos días para todos, ¿cómo amanecen? Buenos días, doctor. Bienvenidos a la reunión del día de hoy, en donde estamos revisando temas del segmento de córnea y superficie ocular. Le corresponde hoy al doctor Andrés Felipe Niño la presentación de un tema que es parte de nuestro día a día, como es la evaluación de pacientes con blefaritis y rosácea ocular. Vamos a iniciar entonces, Andrés, con el tema del día de hoy. Bueno, buenos días. El tema de hoy que les voy a presentar es actualización en blefaritis y rosácea ocular. Entonces, mi nombre es, como lo dijo la doctora, es Andrés Felipe Niño. Soy residente del programa de oftalmología de la Universidad del Valle. Entonces, primero vamos a empezar hablando de blefaritis. La blefaritis, pues, es una inflamación ocular crónica que envuelve principalmente el margen palpebral y es una causa común de irritación ocular. Entonces, aunque el principal proceso fisiopatológico radica a nivel del margen palpebral, pues la inflamación va a afectar de manera directa o indirecta la superficie ocular. Por eso la vamos a revisar el día de hoy. Entonces, la clasificación de la blefaritis se da principalmente por la localización anatómica. Esta clasificación puede ser o consistente con una blefaritis anterior si afecta la piel del párpado y la base y los folículos de las pestañas, o la blefaritis posterior si afecta las glándulas de meiomio. Usualmente los mecanismos que van a desencadenar una blefaritis van a ser mecanismos mixtos. Entonces, en verdad lo que vamos a ver cuando examinamos a un paciente con blefaritis es que tiene múltiples mecanismos y usualmente no se clasifican solamente como una blefaritis anterior o posterior, sino que en general tiene mecanismos que afectan tanto a las glándulas de meiomio como a la piel del párpado y la base de los folículos de las pestañas. Asimismo, hay una subcategorización que está principalmente en tres categorías. La primera es la estafilocóxica, que la vamos a ver más adelante. La segunda es la seborreica. Estas dos, digamos de manera al menos preliminar y parcial, afectan principalmente la parte anterior del margen palpebral y la disfunción de glándulas de meiomio, que es la principal responsable de la parte posterior. Sin embargo, como les dije, más frecuentemente lo que solemos ver es que tenemos unos mecanismos combinados y como tenemos mecanismos combinados, pues en verdad, más allá de clasificar la blefaritis como uno o lo otro, pues debemos es identificar todos los potenciales mecanismos fisiopatológicos para tratarlos de manera consecuente. Entonces, de la que primero vamos a hablar es de la blefaritis estafilocóxica. Entonces, la blefaritis estafilocóxica es caracterizada por descamación y eritema del margen palpebral y las lesiones características son lesiones costrosas que están en la base de las pestañas y que se forman como un collarete en las mismas. Entonces, esto es importante porque usualmente es secundaria a una reacción inmunológica asociada a la colonización por estafilococos. La mayoría de las personas van a estar, tengan blefaritis o no, van a estar colonizadas por Staphylococcus coagulasa negativo. Sin embargo, en los pacientes que adicionalmente a la colonización del estafilococo coagulasa negativo también tienen una colonización por Staphylococcus aureus, usualmente las reacciones inflamatorias asociadas a la inmunidad celular pues van a ser más exacerbadas y van a dar como consecuencia el cuadro de blefaritis que vamos a mencionar a continuación. Entonces, acá pues vamos a tener básicamente una colonización inicial a nivel del margen palpebral y de la base de las pestañas. Esta colonización inicial pues va a desencadenar una inmunidad mediada por células que van a responder a través del mecanismo de receptores TLR, de receptores Toll-like, a los antígenos bacterianos y esa respuesta de la inmunidad celular a los antígenos bacterianos pues va a generar una inflamación crónica. Sin embargo, esa inflamación crónica
va a tener exacerbaciones agudas y esas exacerbaciones agudas usualmente están dadas cuando hay un evento gatillante que se puede asociar a otras condiciones de la superficie ocular, por ejemplo, momentos de estrés o cuando hay algún trauma o alguna disminución en la lubricación intrínseca por alguna condición a nivel de la superficie ocular. Cuando hay esas exacerbaciones agudas, se puede desencadenar pues una mayor respuesta inflamatoria y esa mayor respuesta inflamatoria puede generar dos cosas. Uno, que se afecte más el párpado, que pues lo podríamos denominar blefaritis ulcerativa, o dos, que progresivamente esa respuesta inmune exacerbada pues vaya causando una pérdida progresiva de la arquitectura anatómica del área que está inflamada, eh, provocando, por ejemplo, pérdida de las pestañas, aunque más adelante vamos a hablar específicamente de este punto. Si hay pérdida de las pestañas, nos toca tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, un carcinoma de células sebáceas y un compromiso corneal que principalmente está dado por presentar infiltrados periféricos que son más de origen inmunitario a nivel perilimbar. Este compromiso corneal pues está dado, como les dije, por los infiltrados marginales que eventualmente puede producir erosiones epiteliales puntiformes y adicionalmente esta reacción inflamatoria a estos antígenos del estafilococo van a producir una neovascularización corneal. De manera importante, pues debemos diferenciar cuando estos infiltrados marginales son secundarios a una blefaritis estafilocóxica, pero son usualmente asociados a la inflamación y a la reacción inmunitaria asociada a los antígenos de las bacterias, no directamente por las bacterias. En contraste, cuando las queratitis sí son originadas directamente por las bacterias. También tenemos la blefaritis seborreica. Entonces, en la blefaritis seborreica lo que vamos a encontrar es una descamación grasa, principalmente a nivel del párpado anterior, es decir, de la piel y de la base de las pestañas. Acá vamos a encontrar usualmente un paciente que tiene dermatitis seborreica, también en otras áreas pues, de su piel, principalmente las cejas y el cuero cabelludo. Y usualmente esta blefaritis pues, se va a asociar a un exceso de producción y secreción de sebo. Así como el mecanismo fisiopatológico de entrada es el exceso en la producción y secreción de sebo, esto determina que eventualmente puedan haber una colonización exacerbada por microorganismos secundarios. Acá principalmente son las levaduras y las candida y también por estafilococos. Entonces es muy común encontrar que en los pacientes que tienen dermatitis seborreica y que tienen una blefaritis asociadas a la misma, pues tengamos un mecanismo fisiopatológico secundario como una blefaritis estafilocóxica sobreagregada. Y la tercera clasificación, pues va a ser la disfunción de glándulas de Meibomian. Entonces, la disfunción de glándulas de Meibomian es de la más frecuente, usualmente su incidencia y su prevalencia pues aumenta con la edad. Y usualmente pues es una anomalía crónica y difusa caracterizada por la obstrucción del ducto terminal de cada una de las glándulas y a su vez unos cambios cualitativos y cuantitativos en la secreción glandular. Entonces, cuando hablamos de cambios cualitativos y cuantitativos, es que uno es el MEIBO que debería producir la glándula aceitoso para que fluya adecuadamente por el túbulo distal de la glándula y se integre a la película lagrimal, pues ya no va a ser aceitoso, sino que va a ser como una cera más denso. Y al ser una cera un poco más denso, pues va a tapar la glándula y no va a salir fácil.
y adicionalmente cuantitativo porque progresivamente esto produce una disminución progresiva en la secreción pues, del MEIBO. Esto, pues usualmente lo vamos a ver en el párpado, en el margen palpebral, como muestra la imagen, con unas glándulas que van a estar principalmente tapadas, ¿sí? Y cuando las espichamos van a salir como una cera o como una secreción espumosa a lo largo del margen palpebral, no como un meibo, es decir, como una microgota de de aspecto de aceite fluido, sino como una cera, como una espuma. Eh, Esto a su vez va a producir pues una inflamación subaguda y crónica que va a producir que puede producir telangiectasis a nivel del margen palpebral y de la unión mucocutánea entre la piel y pues la conjuntiva tarsal y adicionalmente el engrosamiento del margen palpebral que puede llevar a otras anomalías del mismo como la triquiasis, anomalías de mal posicionamiento como entropión o la aparición de chaláceos o de orzuelos a repetición. Eventualmente, especialmente en los adultos mayores, que tienen un proceso muy crónico asociado a la disfunción de glándulas de meibomio que no se tratan, todos estos cambios pueden llevar a la fibrosis glandular y eventualmente a la atrofia. Por lo que eventualmente nuestro objetivo de tratamiento pues, va a ser claramente evitarte que se llegue a este punto, porque pues, en este punto probablemente ya habrá pocas alternativas para reintegrar la homeostasis de la película lagrimal asociada al componente lipídico. Y a su vez, la subclasificación pues, va a ser por hiposecretora, obstructiva e hipersecretora. Entonces, dentro de la blefaritis, la epidemiología, la edad promedio de presentación es de 50 años. Sin embargo, dependiendo del subtipo de blefaritis, pues van a haber grupos poblacionales específicos. Para el caso de la estafilocóxica, el grupo poblacional pues, más afectado es un poco más joven, el promedio es de 42 años y se afectan más que todo las mujeres en un 80% de los casos, aunque las series de casos y los estudios de prevalencia son muy heterogéneos. Lo que sí se ha visto es que en general la disfunción de glándulas de meibomio y la blefaritis seborreica afecta mucho más frecuentemente a personas mayores que la estafilocóxica y esto pues está relacionado por los mecanismos fisiopatológicos pues que ya les mencionamos. También hay que tener en cuenta que de todas estas como la incidencia y la más cronificante va a ser la disfunción de glándulas de meibomio, pues a medida que aumenta progresivamente la edad va a ser más prevalente. Y adicionalmente suele ser la causa más común de la enfermedad de ojo seco evaporativo. Entonces recordemos de hace como un mes que tenemos principalmente un componente en la enfermedad de ojo seco que va a ser el ojo seco apodeficiente y el ojo seco evaporativo. El ojo seco evaporativo va a estar determinado por una una pobre película lipídica dentro de la película lagrimal que hace que que la lágrima se evapore más rápido. Entonces acá la disfunción de glándulas de meibomio es pues la causa más importante dentro de ese ojo seco evaporativo. También vamos a tener una prevalencia que es muy variable también entre los estudios, dependiendo del grupo poblacional, puede ir desde 3,5% en los pacientes más jóvenes hasta un 70% en la población más anciana y es más común en la población asiática y caucásica. Y por otro lado, como la vamos a ver también mucho más adelante, especialmente cuando hablemos del punto de rosácea, en los niños pues es un poco diferente la cosa. Entonces en los niños la blefaroconjuntivitis y la blefaroqueratoconjuntivitis, como por ejemplo en el caso de la rosácea ocular infantil, suele ser muy infradiagnosticada. Y acá es importante tener en cuenta que en los niños estos procesos inicialmente pueden ser no tan sintomáticos, pero eventualmente sí pueden ser muy
muy, muy clínicamente significativos hasta el punto en el que pueden llegar a una neovascularización importante que amenace la integridad corneal y la visual. Entonces, en este sentido, pues es importante que, aunque en general pues siempre se ha dicho, sí, que la blefaritis usualmente la disfunción de glándulas de la seborreica es más común en los mayores y en los niños es más la estafilocóxica que siempre pues tamicemos bien a los niños porque así el niño usualmente no tenga o no refiera síntomas o síntomas muy leves, la mamá tal vez lo llama más porque se rasca mucho los ojos, pues podemos tener un proceso inflamatorio a nivel del margen palpebral y de la superficie ocular que puede ser muy importante. Y en una serie de casos retrospectiva en Estados Unidos se evidenció que aproximadamente el 15% de los niños atendidos en una clínica de córnea en Estados Unidos presentaban diagnóstico de blefaroconjuntivitis, no una clínica pediátrica, sino una clínica de córnea. Entonces, los factores de riesgos asociados a la blefaritis pues son múltiples. Entonces, en verdad, esto es como una relación entre dos cosas. Sí, hay unos que son factores de riesgo y otros que son tanto factores de riesgo como asociaciones y consecuencias de la misma. Entonces, tenemos el ojo seco, es como la mayor asociación. El ojo seco pues suele ser consecuencia de la mala película lipídica que va a producir la blefaritis. Entonces, aproximadamente se ha estimado que el 50% de los pacientes con blefaritis estafilocóxica pues tienen ojo seco y que el 35 al 40% de los pacientes con blefaritis seborreica lo tienen, así como el 37 a 52% de pacientes con rosácea ocular. Esto nos dice que pues tener una blefaritis, como vimos, es mecanismo combinado, al menos mínimo, sí, por estudios, uno de cada dos pacientes va a tener un ojo seco que va a ser importante y muy sintomático, por lo que más allá de manejar las costras o los cilindros a nivel del párpado, pues debemos recordar evaluar, pues manejar también la superficie ocular y la lubricación pues para estos pacientes. También tenemos las infecciones, entonces vamos a tener condiciones predisponentes, especialmente infecciones bacterianas y parasitarias, que son las más asociadas, como pues ya lo hemos visto, o también las virales. Entonces vamos a tener dentro de las infecciones bacterianas todas aquellas que estén relacionadas con los estafilococos y los estreptococos. Entonces vamos a tener el impético, especialmente en los niños que hacen impetigo perioral, ¿sí? Entonces usualmente se les da tratamiento con la cefalexina o lo que sea para el impétigo, pero no se revisan muy bien los ojos y pues usualmente tener un impétigo en la cara o en las manos, especialmente en los niños, pues los niños se pasan la mano por el párpado, hace que haya una carga bacteriana grande a nivel del párpado. Erisipela o blefaritis angular, que en este caso pues va a estar dada por moraxela. También tenemos las causas parasitarias. Entonces, dentro de la causa parasitaria, la principal demodicosis, que es la colonización por Demodex, principalmente Demodex follicularis, pero también puede ser por Demodex brevis. Entonces, la demodicosis pues, se evidencia, como se muestra acá en la imagen, por no collaretes, sino unos cilindros en la base de las pestañas, y ahí es donde pues, está anclado el acarito. Aproximadamente el 30-68% de los pacientes con blefaritis crónica pues tienen una colonización importante por Demodex folliculorum y en consecuencia pues es importante tratarla. Y incluso pues como mencionamos anteriormente, probablemente muchos pacientes no tienen ningún síntoma pero están colonizados. Entonces, por eso pues siempre es importante mirar. En un estudio se estimó que aproximadamente el 12% de los niños sanos pues tienen esa colonización.
También tenemos causas, infecciones virales como factores de riesgo, por ejemplo, infecciones por herpes, varicela zoster, papiloma molusco contagioso y condiciones dermatológicas que sobre estas vamos a profundizar pues, en la segunda parte de la charla, principalmente dermatitis seborreica, que es mucho más prevalente en las personas, en los adultos y también en los adultos mayores. Eh, y la rosácea que va a ser mucho más característica para niños y para los adultos jóvenes. Entonces, pues es importante tenerlas en cuenta porque como examinamos al paciente, la piel del paciente, su cara, nos va a dar de entrada, antes de mirarlo en la lámpara de hendidura o incluso tomarle la agudeza visual, más o menos una idea de por dónde puede ir la cosa. También tenemos medicamentos, entonces como mencionamos en la charla de hace un mes, de hace 20 días, tenemos la isotretinoína, todos los derivados de la vitamina A asociados para el tratamiento del acné, pues van a estar también ampliamente asociados a blefaritis y principalmente alteración y principalmente disfunción de las glándulas de meibomio, las tienden a tornar atróficas y como las tienden a tornar atróficas, usualmente en los pacientes que son tratados por isotretinoína por periodos más o menos largos de tiempo, pues estas glándulas se suelen tornar atróficas y al tornarse atróficas, incluso así se suspendan la isotretinoína, pues van a quedar con un ojo seco evaporativo importante. También la isotretinoína se asocia con colonización por Staphylococcus aureus, pero como les dije, pues estos son mecanismos combinados. Entonces acá el principal es la disfunción de glándulas de meibomio que puede llevar a atrofia y sobre esto se asocia una mayor colonización por Staphylococcus aureus. También el dupilumab, que es un anticuerpo que se aplica subcutáneamente para el tratamiento de dermatitis atópica u otros medicamentos que afectan esta producción del MEIBO y de la función de las glándulas de meibomio. Tenemos también condiciones inmunológicas, por ejemplo, la dermatitis, el pemfigoide de las membranas mucosas. Entonces, por ejemplo, en este caso de este ojito, pues tenemos una retracción importante del fondo de sapo. Entonces, probablemente este paciente tenga una condición inmunológica asociada que esté explicando tanto las anomalías conjuntivales como las anomalías en el margen palpebral que están determinando la blefaritis. En este caso, pues debemos, uno, pues empezar a tratar de esta superficie ocular, pero también debemos llegar a un diagnóstico sistémico porque probablemente pues este paciente necesite tratamientos sistémicos en asocio con reumatología y con medicina interna mucho más complejos, así como por ejemplo el síndrome de Stevens-Johnson. También tenemos en los pacientes que utilizan lentes de contacto conjuntivitis papilar gigante como un factor de riesgo importante y otras, sí, que pueden ser tanto factores de riesgo como diagnósticos diferenciales, neoplasias palpebrales benignas y malignas. Dentro de estas, pues están el queratoacanthoma, el carcinoma de células basales escamosas, pero dentro de estas, uno de los principales diagnósticos diferenciales que debemos estar recordando es que si tenemos un paciente con una blefaritis crónica que intentamos tratar y con que no responde al tratamiento y sigue lo mismo y tiene pérdida de las pestañas, pues debemos tal vez sospechar de que no tenga un carcinoma de glándulas sebáceas que pueda estar explicando ese cuadro de pseudo blefaritis y en consecuencia pues la conducta más recomendable sería llevarlo a hacerle una biopsia. Síndrome metabólico también se ha asociado, especialmente tener hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia y antecedente de trauma específicamente porque puede estar determinando un mal posicionamiento palpebral. El diagnóstico de la blefaritis entonces se da por historia clínica típica, más hallazgos característicos en el examen oftalmológico. La historia clínica pues se enfoca principalmente en la anamnesis, entonces tenemos básicamente 7 puntos. Uno, los síntomas pues pueden ser variables, enrojecimiento, irritación, lagrimeo, ardor, prurito ocular,
pérdida de las pestañas, agudeza visual fluctuante o intolerancia a lentes de contacto o fotofobia. Pero a pesar de que los síntomas pueden ser muchos, pues lo que nos va a ayudar más o menos a hacer el cuadro clínico típico es todo lo demás. Entonces, por ejemplo, el tiempo del día en que se empeoran los síntomas. Usualmente la blefaritis es peor en la mañana y mejora conforme avanza el día, mientras que el ojo seco acuoso deficiente por déficit de película acuosa usualmente es mejor en la mañana y va empeorando a lo largo del día. También los síntomas y signos relacionados a enfermedad sistémica, entonces, por ejemplo, los pacientes atópicos, los pacientes con rosácea, que pues vamos a ver con eritema malar, también con telangiectasias y con signos como pápulas, pústulas o rimofina, o los pacientes con psoriasis, pues usualmente enfocan más hacia blefaritis. Síntomas y signos relacionados con enfermedades, perdón, duración de los síntomas. Entonces, en la duración de los síntomas debemos evaluar si es una sintomatología aguda o es una sintomatología crónica. Usualmente las blefaritis son crónicas, entonces el paciente empieza con síntomas insidiosos que cada vez van progresando más y eso es lo que lo lleva a consultar, no es algo agudo. Y presentación unilateral o bilateral. Entonces, usualmente lo mismo, las blefaritis son bilaterales, no son unilaterales. Pueden afectar más un ojo que el otro sintomáticamente, pero la presentación suele ser bilateral. Y las condiciones exacerbantes, como lo es el polvo, el viento, el polen, los climas, la humedad, pues también nos puede ayudar a enfocar pues, la historia clínica. Y la otra parte son los hallazgos característicos al examen oftalmológico. Entonces eso es lo que vamos a ver. Dentro de lo que vamos a ver está la piel. Entonces en la piel vamos a tener que pueden haber cambios consistentes con dermatitis seborreica o con rosácea. Entonces acá tenemos en la imagen inferior izquierda esta descamación como serosa, especialmente en el área ciliar, o también se puede presentar en el cuero cabelludo, que nos puede sugerir dermatitis seborreica. Pero también en otros casos podemos ver este engrosamiento a nivel de la punta de la nariz, o podemos ver eritema, telangiectasias, pápulas o pústulas, que nos lleve a sospechar pues, que este paciente tiene una rosácea. Y como recordamos, el 50% de los pacientes que tienen una rosácea en la piel, pues también tiene una rosácea ocular que probablemente explica los síntomas asociados al ojo seco y la blefaritis. En los párpados, entonces, primero debemos mirar las anomalías del margen palpebral. Entonces, muchos de estos pacientes, por estos procesos inflamatorios crónicos, la misma blefaritis puede llevar a que hayan una atrofia, retracciones, triquiasis, entropions, por lo que debemos mirar cómo está la disposición de ese margen palpebral. La configuración de las pestañas, la vascularización hiperemia del margen palpebral, pues es muy típico, especialmente en unas condiciones más que otras. Por ejemplo, en la rosácea va a haber una mayor vascularización con telangiectasias frente a otras entidades como la estafilocóxica, pero pues en general siempre va a haber un enrojecimiento y un eritema palpebral asociado pues a la inflamación. Ulceración, vesículas, hiperkeratosis y chalacios o orzuelos a repetición. Debemos mirar el margen palpebral anterior. Entonces, en el margen palpebral anterior, que van a ser principalmente la línea de las pestañas, pues debemos mirar si hay hiperemia, telangiectasia, cambios de cicatrización, cambios pigmentarios, o si en las pestañas, pues tenemos descamación en collarete, sugestiva de una blefaritis estafilocóxica, o descamación o formación de costras asociadas a grasa en el caso de la seborreica, o presencia de cilindros que sugieran Demodex. En el margen palpebral posterior, pues vamos a ver toda la fila de las glándulas de meibomio. Entonces, en las glándulas de meibomio debemos mirar si están obstruidas y si especialmente al espicharlas sale esa secreción espumosa o en cera, ¿sí? Que es muy característica de la disfunción de glándulas de meibomio y que nos sugiere que este paciente pues, puede estar presentando queratinización o reacciones secundarias.
Y más allá del párpado, pues también debemos mirar la superficie. ¿Por qué? Porque, porque al menos mínimo el 50% de los pacientes con blefaritis tienen un ojo seco importante. Entonces, dentro de la biomicroscopía vamos a mirar pues, primero la película lagrimal, cómo se comporta, especialmente el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Usualmente estos pacientes tienen tiempos de ruptura muy cortos, menores a 10 segundos. También debemos mirar cómo está la conjuntiva vulvar, si hay hiperemia conjuntival, si hay flicténulas que nos sugieran, por ejemplo, en los niños, que los niños pueden tener la colonización por Staphylococcus y una queratitis flictenular secundaria. La queratitis flictenular secundaria a la colonización estafilocóxica usualmente es más más perilimbar, mientras que si las flecténulas se ubican más centralmente, usualmente pues debemos eso sospechar más una rosácea ocular infantil. Conjuntivo chalasis o tinción puntata. Entonces la tinción puntata la vamos a ver tanto en la conjuntiva como en la córnea cuando hacemos una tinción, ya sea con fluoresceína o con verde de lisamina. Y la idea pues es grabar esta queratoconjuntivitis puntata para estimar pues la severidad del ojo seco acompañante. Y en la córnea, pues la córnea nos va a decir mucho, más allá de que se pinte o no, o de cuánto queratitis puntada tenga, pues nos va a decir si tiene, por ejemplo, neovascularización o panus perilimbar, si el proceso es crónico o menos crónico, si es más severo o menos severo. También nos va a mostrar, por ejemplo, si hay alguna ulceración, si hay infiltrados. Como vimos, si hay infiltrados más que todo marginales, usualmente son secundarios a la reacción inmunitaria por los antígenos del estafilococo, pero en otras entidades, por ejemplo, en la rosácea ocular, que es muy severa, podríamos tener ulceración asociada a la enfermedad. También podemos tener en la córnea fibrosis asociada pues a la misma y otros defectos epiteliales o adelgazamiento severo en el caso de los casos muy extremos de rosácea severa que se exacerbó. Y en las pruebas diagnósticas, acá el Drive corrigió mal y puso mamografía, acá es mamografía, perdón. Entonces, en las pruebas diagnósticas complementarias, pues tenemos varias, pero en verdad usualmente es un diagnóstico más clínico, es decir, que se basa principalmente en la historia clínica y en los hallazgos que vemos en el examen oftalmológico, pero pues en algunos casos nos pueden ser de utilidad, especialmente para descartar diagnósticos diferenciales. Entonces, cultivos de margen palpebral no se indican de rutina, se indican es cuando una blefaritis anterior recurrente, con inflamación severa o que no responden muy bien a la terapia. También podemos tener examen microscópico de pestañas, entonces se saca como una pestañita donde está enclavado el cilindro del Demodex y pues la miramos en el microscopio y podemos ver la presencia del Demodex directamente. También podemos tener biopsias palpebrales. Las biopsias palpebrales son principalmente para descartar neoplasias, como el carcinoma de células sebáceas, va a ser el principal diferencial de las blefaritis crónicas que no responden a terapia médica. Las biopsias conjuntivales, especialmente para mirar o descartar patologías autoinmunes con compromiso ocular, como por ejemplo los pemfigoides cicatriciales de las membranas mucosas. Y la meibografía, no mamografía, sino meibografía, que básicamente por interferometría busca pues mirar cómo están las glándulas de meibomio. Entonces podemos tener un grado cero en el que vemos una adecuada arquitectura de todas las glándulas de meibomio y la conservación en su número. Y a medida que aumenta la severidad, pues se va a ir perdiendo tanto la arquitectura como el número de las glándulas. Y los análisis de película lagrimal, que usualmente también no incorporan estos aparatos usualmente tienen también un sistema de discos de plácido que nos mira, que nos evalúa en cuánto tiempo hay una ruptura de la película lagrimal y en qué zonas específicamente se produce la misma. Entonces pues estas pruebas nos van a ayudar a abordar pues la blefaritis, pero de nuevo son
son complementarias y no reemplazan pues el estudio clínico. Y pues, todos los hallazgos ricos que podemos encontrar en el examen de la lámpara de hendidura y la biomicroscopía. Y en las estrategias de tratamiento, para el caso de la blefaritis, entonces, pues tenemos varios objetivos. El primero es reducir los síntomas y los signos de la misma. El segundo es minimizar el daño estructural a nivel del párpado y de la superficie ocular. Y pues por último es prevenir la pérdida de la función visual. Todo esto está pues interrelacionado, ¿no? Es decir, si se minimiza el daño, pues se va a prevenir la pérdida de la función visual y también se reducen los síntomas. Y es importante explicarle siempre, o sea, siempre toca hablar con el paciente porque estos tratamientos algunas veces uno cree que son fáciles de entender y no son fáciles de entender, entonces toca explicárselos muy bien y toca que el paciente entienda que esto suele ser un proceso crónico, es decir, que no va a ser que se va a aplicar una gota por un mes y ya se va a sanar, pues no, sino que tiene que entender de que esto es un proceso crónico, que el tratamiento va a ser de largo plazo, ¿sí? Pero que le va a ayudar a disminuir los síntomas y los signos. ¿Por qué? Porque el paciente se puede tornar muy ansioso, ¿sí? Especialmente si cree o si no se le explica muy bien las cosas pues cree que va a ser un tratamiento muy puntual y después vuelven a aparecer los síntomas, entonces debemos pues tener un momento como importante durante la consulta para hablar muy bien con él, para entender su necesidad, su ansiedad, ¿sí? Y para explicarle y para que comprenda, y esto también lo va a hacer mucho más adelante a los manejos que vamos a mostrar. Entonces, lo primero es la aplicación de compresas con calor y masaje en el margen palpebral. Esto básicamente lo que busca es que la cera, ¿sí? En el caso de la seborreica, por ejemplo, o, el, o esa glándula congestionada de ese medio espeso, pues se ablande y pueda fluir mejor el meibo o pueda retirarse mejor la cera. Usualmente, el debris que hay a nivel de la base de las pestañas. Usualmente, esta aplicación de compresas con calor, siempre hay que explicarle al paciente que pues lo debe hacer o todas las mañanas o de manera interdiaria, también está bien, ¿sí? Con pues agua limpia, ¿sí? Que debe estar tibia y que primero, antes de ponérsela en el párpado, pues la debe testear en el antebrazo para mirar de que no esté muy caliente y pueda generar una quemadura a nivel de la piel o algo así. Y después sí ponérsela al menos unos 5 o 10 minutos seguido porque puede ser más el margen palpebral. Y después de esto, pues usualmente se les recomienda también una higiene enfocada precisamente en disminuir la carga bacteriana. Entonces esto puede ser con aceite del árbol del té, con terpinel, que es un derivado de Mameluca alternifolia, ¿sí? También se ha visto que el lotinaler al 0.25%, al ser un inhibidor de los canales de cloro activados por GABA, también es muy efectivo. Y hay otros, por ejemplo, el extracto de ocra o el ácido hipocloroso al 0.05%, pero usualmente el que más utilizamos es el aceite del árbol del té, o pues los champús que tienen aceite de árbol del té. Y también tenemos antimicrobianos tópicos, entonces estos antimicrobianos tópicos están enfocados principalmente en disminuir la carga bacteriana o parasitaria de un microorganismo particular. Entonces, en el caso de la colonización por estafilococos, se indica citromicina tópica 15 miligramos dos veces al día por 3 días y después una vez al día por un mes. Y esto pues disminuye la carga, pero de nuevo debemos decirle al paciente que no solamente es aplicarse las gotas, sino hacer todo el proceso de higiene palpebral, que de hecho es lo más importante, y seguir con el mismo después de que se acaben las gotas. Y la ivermectina, que puede ser oral o tópica, una vez al día por 2 o 3 meses en el caso de la colonización por Demodex.
Ya hay ungüentos y preparaciones magistrales que llevan ivermectina o ivermectina de hexametasona, que ya las tenemos disponibles pues para su aplicación. También, en el caso específicamente de la blefaritis asociada a enfermedades inflamatorias, tanto sistémicas como dermatológicas, pues los agentes tópicos antiinflamatorios nos pueden ser de mucha utilidad. Usualmente lo que utilizamos, al menos de entrada, suelen ser esteroides de baja potencia, como el loteprenol o la fluorometalona, aproximadamente pues 3 veces al día por aproximadamente 2 o 3 semanas, teniendo una evaluación periódica precisa. Pero también en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen pemfigoide de las membranas mucosas, o incluso rosácea ocular, que es mucho más moderada, severa, pues pueden necesitar ciclosporina A o tacrolimus o lifitegrast, de manera tópica, más adicional al tratamiento sistémico. También tenemos antibióticos orales, entonces la citromicina la solemos dar en tópica, pero oral, pues preferimos tetraciclinas, como es la minociclina o la doxiciclina, principalmente porque uno, tiene un efecto pues antibiótico, pero también tiene un efecto antimetaloproteínas, anticolagenasa y antifosfolipasa A2. La dosis usual, digamos, en las tetraciclinas es más seguro es más seguro los tratamientos un poco más prolongados, específicamente con la doxiciclina, frente a los macrólidos como la citromicina o la eritromicina, que el perfil de seguridad, especialmente en tratamientos prolongados, es más cerrado. Entonces, en esos casos, pues preferimos la tetraciclinas como la doxiciclina 50 a 100 miligramos 1 o 2 veces al día. Y es importante recordar pues que no se da ni en embarazo ni en los niños. También tenemos los suplementos que contienen lípidos, entonces estos suplementos van a ser tópicos, ¿sí? Y van a estar enfocados en el tratamiento de ojo seco. Entonces pueden ser, por ejemplo, el perfluorohexiloctano, que crea una monocapa de interfaz en la película lagrimal, ¿sí? Y la trealosa o lactoína, que es un disacárido que estabiliza las proteínas y las membranas. Tenemos suplementos que contienen antioxidantes o vitaminas. Acá la vitamina A, pues hay que tener cuidado porque recordemos que los derivados de la vitamina A, como la isotretinoína, pues están asociados a la atrofia y a la disfunción de glándulas de meibomio, pero acá lo que más juega, pues acá se me saltó, es, por ejemplo, el omega 3 o los suplementos de vitamina C o vitamina D2, como el ácido ascórbico, el glutatión y la tiorredoxina. Y adicionalmente, otros lubricantes para reposición lagrimal. Acá tenemos, pues cuando tenemos un ojo seco mixto, los suplementos con ácido hialurónico, pues ese ojo seco que es más que todo pues, evaporativo, pues debemos generar un poco más de viscosidad. Entonces el suplemento con compuestos como propilenglicol puede ser adecuado. Y las nuevas terapias son los tratamientos de estimulación directa. Entonces son tratamientos que básicamente administran directamente calor sobre el margen palpebral para que el MEIBO suelte más y sea más fluido. Pueden ser del sistema interno, como es el sistema de pulsación térmica LipiFlow, ¿sí? Que son como como una pincita, ¿sí? Que atrapa cada parpadito, tanto desde la superficie tarsal como desde la piel, le aplica calor y pues estimula termomecánicamente las glándulas para que fluya el MEIBO, o el sistema iLux. Y el sistema externo, pues no implica poner nada a nivel del párpado, de la conjuntividad tarsal, sino solamente en la piel. Y también tiene pues este mismo sistema de ser de un dispositivo termostático que estimula a partir de calor pues la liberación y el flujo del MEIBO. Tenemos otros, por ejemplo, los tratamientos de luz pulsada intensa,
que básicamente lo que buscan es generar una trombosis de los vasos anormales debajo de la piel periocular. Busca también generar calor a nivel de las glándulas de meiomio y disminución de la carga bacteriana en los párpados, que busca pues, regular los agentes antiinflamatorios y el cambio en el nivel de las especies reactivas del oxígeno. Usualmente se utilizan parámetros de 560 a 590 nanómetros. También tenemos, este es el IAI, por ejemplo. También tenemos la terapia lumínica de bajo nivel, que es una luz de bajo poder, alta afluencia y monocromática o cuasi cromática, que precisamente estimula también este fluido del MEIBO. Los tratamientos con radiofrecuencia como el LipiFlow o el Thermalit, que se basan en la aplicación de ondas electromagnéticas y que usan campos oscilatorios para cargar las partículas dentro del tejido objetivo, y los tratamientos termomecánicos dérmicos. Y esta es como la primera parte de la blefaritis. Voy a seguir con la parte de rosácea ocular, que es como un subtema dentro de esto. Entonces, la rosácea ocular es una enfermedad cutánea multifactorial crónica que envuelve las unidades pilosebáceas de la piel facial, es decir, central, es decir, las mejillas, el mentón, la nariz y la parte de la frente. Y usualmente, de hecho, dentro de las 4 categorías de rosácea, la cuarta hace referencia a la rosácea ocular. Entonces, usualmente, aparte del compromiso de la piel, podemos tener también compromiso a nivel del párpado y de la superficie ocular. Y ahí pues vamos a denominar que este paciente va a tener rosácea ocular. La rosácea ocular, en consecuencia, pues va a estar caracterizada por la inflamación de los tejidos de la superficie ocular, principalmente el margen ocular, es decir, una blefaritis, asociado también a una alteración de la película lagrimal, que va a estar dada por inestabilidad, irritación ocular, ojo rojo, ojo seco y conjuntivitis. Sin embargo, más allá del compromiso del margen ocular, que va a ser la blefaritis, la rosácea ocular también va a afectar la conjuntiva y la córnea, por lo que especialmente en los niños, pues vamos a tener no solamente un cuadro de blefaritis asociada a la rosácea, sino de blefaro conjuntivo queratitis asociada pues a la misma. Y usualmente está relacionada principalmente con la desregulación de la respuesta inmune innata. Entonces, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, para entender los mecanismos fisiopatológicos de la rosácea, pues vamos a tener en cuenta que uno, va a haber una alteración del microbioma de la superficie ocular. Dos, va a haber una respuesta inmune innata maladaptativa, y 3, va a haber un sistema de retroalimentación sensitiva y nerviosa, que va a ser también defectuoso, que genera una inflamación crónica principalmente asociada a la activación anómala de, de mastocitos. Entonces, esta triada de alteraciones fisiopatológicas va a generar pues, el enrojecimiento facial, los vasos sanguíneos visibles y la sensibilidad cutánea y el desconfort ocular. Entonces, en la epidemiología, pues en verdad tenemos que la rosácea ocular es un desorden infradiagnosticado. ¿Y por qué es un desorden infradiagnosticado? Porque lo mismo, usualmente el paciente no le para bolas hasta que la superficie ocular pues ya le causa una sintomatología importante, y de hecho entonces muchas veces o llegan primero al dermatólogo y después el dermatólogo, al tener el cuadro tan severo de la piel, lo manda al oftalmólogo, o suele pasar también lo contrario, que primero consultan por los síntomas oculares y tienen todo lo característico, la rinofima, las telangiectasias, las papulopústulas a nivel del macizo central facial, y pues se remiten de manera secundaria también con el dermatólogo. Entonces, la prevalencia global aproximada es del 5.5%, y usualmente el inicio típico es de 25 a 55 años. Como vamos a ver más adelante, digamos, el capítulo de rosácea infantil es
anexo y también es muy importante tenerlo en cuenta porque presenta unas particularidades, especialmente en lo relacionado a la severidad del cuadro clínico. Las mujeres tienden a ser más frecuentemente diagnosticadas y tienden a ser diagnosticadas más temprano. Usualmente se da en los individuos que tienen la piel clara, entonces suelen ser pacientes con piel clasificada dentro de la clasificación de Fitzpatrick en 1, 2 y 3. Y usualmente la rosácea ocular acompaña entre el 10 al 50% de los casos de rosácea cutánea, ¿sí? Entonces la rosácea ocular, aproximadamente 10 a 50% de los casos presentes en los de rosácea cutánea. También hay un infradiagnóstico, usualmente, pues en lo que se ha reportado, está más cerca del 50%, sino que muchos de los pacientes, pues, tienen unos signos muy claros, pero tal vez tienen pocos síntomas, entonces no consultan tanto al oftalmólogo antes que al dermatólogo. Y los factores de riesgo, pues suelen ser la genética, la obesidad, el tabaquismo, la dieta y pues el sexo. Y en los niños se da un cuadro de blefaroqueratoconjuntivitis que vamos a hablar más adelante del mismo. Entonces, en la fisiopatología, como les dije, tenemos tres mecanismos, una alteración, bueno, cuatro en verdad, una alteración del sistema inmune innato y adaptativo. Esta alteración hace que ante una alteración del microbioma de la superficie ocular haya una respuesta maladaptativa guiada por células que va a producir eventualmente una liberación, una activación del sistema inmune innato guiado por los receptores Toll-like y el sistema de complemento, y esto va a producir una liberación de citoquinas, quimoquinas proinflamatorias a nivel de la superficie ocular, principalmente las interleuquinas 4 o 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, así como la interleuquina 1B. Esta liberación de citoquinas como anormal va a hacer que haya una inflamación de la superficie ocular, y esa inflamación de la superficie ocular va a generar de manera secundaria una disfunción de los mastocitos, generando la liberación de gránulos de histamina, y adicionalmente va a generar una activación de factores proangiogénicos que van a explicar la neovascularización específicamente a nivel de la córnea perilimbar, que puede pues, explicar, por ejemplo, el hallazgo de los panos y de las telangiectasias, y también van a generar una regulación neurovascular pues anómala que va a exacerbar el ciclo vicioso de la rosácea. Entonces acá tenemos un dibujito, o pues un dibujo no, sino un cuadro como más específico. Entonces vamos a tener que se da la inflamación crónica de la superficie ocular con liberación de factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasas y metaloproteinasas de la matriz. Hay un aumento en la expresión de los receptores para factores de crecimiento endotelial vascular. Esto hace que haya una pérdida de la homeostasis de factores antiinflamatorios y proinflamatorios, que se activen los receptores Toll-like. Esto viene tanto de este lado por la activación de la expresión de receptores para el factor de crecimiento endotelial vascular, pero también de la disbiosis del microbioma. La disbiosis del microbioma vamos a tener asociada a una colonización tanto por Demodex como por estafilococos, y tanto coagulasa negativos como Staphylococcus aureus importantes, y eso hace que se aumenten los niveles de citoquinas proinflamatorias, se eleven los niveles de catelicidinas con un procesamiento de aberrante, y esto hace que se activen los mastocitos, que se activen las respuestas neurovasculares, que se promueva la neovascularización y que se perpetúe el ciclo inflamatorio. También tenemos factores de predisposición genética que juegan un rol específico. Digamos, no se han estudiado mucho. Usualmente es raro que a un paciente con rosácea se le indique un FISH o un cariotipo de entrada, pero en los estudios de investigación, pues sí se ha visto que específicamente algunas mutaciones y presencia de variantes del HLA pues pueden contribuir a diferencias individuales en la presentación clínica y en la severidad. Y dentro de estos son los principales. Y la clasificación de la rosácea, pues la tenemos en subgrupos. Entonces, en el Comité de Expertos de Rosácea en el 2002,
se clasificó como la rosácea, teniendo en cuenta pues, la rosácea cutánea inicialmente en cuatro categorías. Uno, la eritematotelangiectásica. Dos, la papulopustular. Tres, la fimatosa. Y cuarta, que es, digamos, la que nos con el día de hoy, es la ocular. Sin embargo, dentro de la ocular también tenemos expresiones muy parecidas a todas las anteriores. Pues, ¿por qué? Porque pues, el párpado es una prolongación de la piel y también de la conjuntiva, entonces vamos a tener también eritema, telangiectasias, pápulas, pústulas, etc. Entonces, dentro de las expresiones de la rosácea ocular, tenemos la papulopustular, que vamos a tener principalmente flicténulas conjuntivales limbares. Entonces, recordemos que en estas, vamos a tener flictenas que pueden estar solamente en la conjuntiva, pero también en la córnea. Si están en la córnea, usualmente suelen ser más centrales para que lo recordemos y para que hagamos el diagnóstico diferencial con la conjuntivitis, con la queratoconjuntivitis flictenular asociada a la reacción por estafilococos en el margen palpebral. También solemos tener chalazions y orzuelos recurrentes. Tenemos la eritematotelangiectásica con inyección conjuntival, telangiectasia en el margen palpebral y neovascularización corneal. Acá pues, lo característico es la inyección conjuntival y las telangiectasias del margen palpebral. Y en estos pacientes es más común, entonces papulopustular, flicténulas, chalazios orzuelos a repetición, eritematotelangiectásica. Vamos a tener más neovascularización. En estos pacientes es más común ver panos. Y en la fimatosa vamos a tener blefarofima y en estos pacientes pues el signo más característico es que vamos a tener una cicatrización anómala y crónica del margen palpebral. La asociación entre rosácea cutánea y ocular, pues es muy, o sea, básicamente una acompañada de la otra. Entonces están los cambios faciales en el 53%, lo mismo. Acá es quien se da de cuenta primero de lo de la otra parte, si el oftalmólogo se lo manda al dermatólogo o al revés. Los cambios cutáneos y oculares en el 27%, los cambios oculares en el 20%, con periodos de exacerbación y de remisión. Y para la aproximación diagnóstica, entonces, en el consenso global de rosácea de 2019, que fue pues, el último, pues se tiene una aproximación diagnóstica que se basa principalmente en el examen de la rosácea ocular, pues claramente en el examen de la lámpara de hendidura, en la evaluación palpebral y de las glándulas, en la evaluación de la película lagrimal y en el examen corneal. Y acá de nuevo dicen que el diagnóstico primario, de nuevo, es clínico y pues carece de criterios diagnósticos específicos. Entonces acá más o menos lo que debemos hacer es establecer diagnósticos diferenciales claros y construir un cuadro clínico a partir de lo que encontramos para mirar si el cuadro nos cuadra más con una rosácea ocular. Entonces, dentro de los síntomas, el paciente que describen ahí en el consenso para el subtipo 4, que es la rosácea ocular, van a estar el lagrimado de eritema ocular, la sensación de cuerpo extraño, la sensación de ardor o escozor, el ojo seco, el ardor, la picazón, la fotofobia, visión borrosa, telangiectasias conjuntivales y eritema palpebral y periocular. Y en los signos adicionales, pues tenemos pues, todo el espectro de superficie ocular, blefaritis, conjuntivitis, márgenes palpebrales irregulares, talación y orzuelos. Acá lo importante, pues esto es básicamente lo que describe pues un ojo seco, ¿sí? Pero acá básicamente lo importante es que el paciente usualmente va a tener manifestaciones dermatológicas muy típicas de la rosácea y aparte de eso va a tener sintomatología pues de un ojo seco, de una blefaritis, más signos que están relacionados a un proceso de bléfaro conjuntivo queratitis. Eso es como lo básico, ¿sí? Y que pues va a ser usualmente de forma bilateral y que cuando establezcamos diagnósticos diferenciales pues vamos a poder enfocar más hacia la rosácea que hacia otras cosas. Entonces, por ejemplo, este paciente pues
en la atención. Usualmente no va a tener, por ejemplo, signos de uveitis porque la rosácea es más de superficie ocular, ¿sí? Tampoco va a tener prolongaciones dendríticas sugerentes de un herpes ni nada de estas cosas. Entonces, así es más o menos como vamos a ir enfocando estos pacientes con rosácea ocular. En el tratamiento de la rosácea ocular, entonces tenemos el tratamiento de la rosácea ocular leve. Entonces, en el tratamiento de la rosácea ocular leve tenemos la higiene palpebral y cutánea con el aseo palpebral, como mencionamos. También gafas con filtro UV, protección solar cada 3 o 4 horas. Y los cambios en el estilo de vida. Entonces, ahí decían evitar radiación, estrés, clima cálido, viento, ejercicio pesado, consumo de alcohol o comidas picantes. En la resonancia ocular moderada, pues vamos a tener, pues usualmente estos pacientes van a necesitar que agreguemos medicación tópica. Dentro de esta medicación tópica vamos a tener principalmente antibióticos para disminuir la carga bacteriana y solucionar la disbiosis de la microbiota de la superficie ocular, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos que explican la activación de los receptores Toll-like, principalmente con acitromicina, pero también puede necesitar esteroides tópicos si hay una inflamación activa que no responde a otros tratamientos. Y desde que no haya alguna ulceración pues, a nivel corneal, eh, o eventualmente a largo plazo inmunosupresores, precisamente para, una vez controlar la carga bacteriana y la disbiosis del microbiota ocular, pues controlar esa inflamación y activación anómala de la respuesta inmune innata, por ejemplo, con ciclosporina contra acrolimus o con lifitegrasta. Y en la rosácea ocular severa, usualmente se necesitan ya tratamientos sistémicos. Entonces, dentro de los tratamientos sistémicos, estos tratamientos usualmente se acoplan en conjunto con medicina interna, dermatología, o en los casos mucho más severos que requieren ya inmunosupresión, pues con reumatología. Entonces, usualmente el tratamiento sistémico principal es doxiciclina oral. Se pueden dar 40 miligramos día de liberación extendida o, en casos más severos, 100 miligramos 1 o 2 veces al día con posterior ajuste en el dosis de mantenimiento. Minoxiclina o también acitromicina 1 gramo por 3 días, pero como les dije, la acitromicina por los efectos secundarios no, pues no se puede prolongar. Entonces, para los pacientes con rosácea ocular más severa, pues se prefiere la oxiciclina. Y eso pues se maneja en conjunto con medicina interna y con dermatología. Eh, Eventualmente se pueden necesitar agentes coadyuvantes como terapia de luz pulsada y terapia de pulsación térmica, que pueden ser efectivos en reducir las telangiectasias y los síntomas de ojo seco, y tratamientos antiangiogénicos, principalmente para tratar las telangiectasias y la neovascularización corneal. También, especialmente como lo vamos a ver en el siguiente apartado, que es la blefaroquerativo conjuntivitis de los niños, es decir, la rosácea ocular infantil. Muchas veces, si el esquema es muy severo y ya se hizo todo esto, pues se pueden incluso necesitar tratamientos inmunosupresores sistémicos y eso pues se debe cuadrar con el servicio de reumatología. Las complicaciones y el pronóstico, pues van a ser, usualmente esto es una enfermedad crónica, entonces toca explicarle al paciente, ¿sí? Que tiene que controlarse bien y darle signos de alarma, pues para que consulte en caso de que presente exacerbaciones. Entonces el primero y más como sencillo puede ser el ojo rojo crónico, pues no sencillo, como menos severo, ¿sí? Como el ojo rojo crónico recurrente, blefaritis y orzuelos recurrentes. Pero también estos pacientes pueden tener, como acá en la imagen, un desarrollo de cicatrices corneales asociados a fibrosis y neovascularización. También suelen tener una predisposición mayor a úlceras corneales, que incluso pueden llevar a adelgazamientos severos y a perforaciones oculares, como por ejemplo acá en esta paciente, en este ojito de esta paciente, en la figura B. Y esto se da principalmente por el riesgo de episodios repetidos de exacerbación. Entonces acá pasa más o menos lo que pasa, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, que la mayoría de formas son recurrentes, remitentes, pero que no vuelven al mismo nivel basal. Entonces el paciente puede tener una recurrencia
y esa recurrencia se puede solucionar y puede remitir, pero el nivel basal de la superficie no va a volver a el mismo nivel previo a las recurrencias, sino que va a ser peor. Y así a medida que van progresando las recurrencias, pues cada vez que emiten, no van a estar en el mismo nivel anterior, sino la superficie va a estar más tocada y va a estar peor. Y esto pues va a generar una patología crónica que si no se controla a largo plazo, pues eventualmente va a ir disminuyendo progresivamente la calidad de vida y pues la visión. Y finalmente, para hablar de rosácea ocular pediátrica, entonces este es como otro capítulo, ¿sí? Pues en verdad tiene muchos, se le ha llamado por muchos nombres, ¿sí? Digamos el último que ha tenido como mayor aceptación es blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica. Acá es una inflamación inflamatoria crónica y recurrente de la superficie ocular, potencialmente amenazante para la visión que afecta principalmente a los niños y adolescentes. Entonces, estos niños, pues de hecho, por ejemplo, en el hospital el año pasado tuvimos una niña, ¿sí? Tenía una sintomatología muy severa, ¿sí? Pues tenía los hallazgos típicos, ¿sí? A nivel de la piel y tenía la neovascularización marcada. Son difíciles de tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente ya vienen toreados con todo, es decir, con corticoides, con esquemas con antibióticos, con de todo, ¿sí? Entonces, digamos, el abordaje de estos niños pues el abordaje familiar es complejo, ¿sí? Las manifestaciones clínicas es la blefaritis crónica, meibomitis, conjuntivitis, compromiso corneal por queratitis puntata superficial e infiltrados corneales con vascularización y cicatrización. La epidemiología pues predomina de nuevo en las niñas, femenino 80%, de hecho la paciente que tuvimos el año pasado era una niña, ¿sí? La edad de inicio pues es variable, 1 a 14 años, pero el diagnóstico usualmente se da entre los 3 a los 9 años. Los factores de riesgo principalmente están relacionados con pobre higiene palpebral, dermatitis seborreica, historia de atropia, infestación por Demodex, alta tasa de detección de cutineo bacterios AINES, pero incluso más allá de todo esto, pues lo común es que el niño tiene el mismo como imagen de un paciente con rosácea, es decir, suele ser de piel blanquita, ¿sí? Suele ser también un poco atópico y también suele tener colonización por los estafilococos. Eh, Tiene también una queratitis, usualmente estos niños empiezan inicialmente con una meibomitis y una blefaritis asociada a una queratitis puntata superficial, que es de hecho la manifestación de la superficie ocular más temprana y más común, que inicialmente inicia focalmente, pero que después se generaliza progresivamente. Y en estos niños, como usualmente son niños y al principio de la enfermedad, pues no dicen nada, ¿sí? Y suelen pasar por asintomáticos o suelen tener síntomas inespecíficos frente a lo que le manifiestan a los papás, pues puede progresar un poco más, ¿sí? Y puede progresar incluso si no se controla hasta en un daño corneal irreversible, ya sea por fibrosis, por neovascularización o por ulceración en hasta un 81% de los ojos, por lo que es muy importante detectarla a tiempo, tratarla a tiempo y establecer un esquema. Esto es algo crónico, entonces establecer un esquema de seguimiento muy preciso, porque precisamente pues un daño corneal tipo leucoma, tipo fibrosis, neovascularización o ulceración, pues en un niño pues el pronóstico visual es muy complejo, entonces por eso pues hay que detectarlo rápido y hay que seguirlo rápido. Entonces el diagnóstico estaba principalmente por el consenso de Delphi. Los criterios diagnósticos pues, son mucho más laxos precisamente porque lo que se busca es que no se escape ninguno. Es decir, que muchos pacientes pueden que no tengan rosácea ocular, pero bueno, se trataron y ya, ¿sí?
pero no debe suceder que por establecer criterios diagnósticos muy estrictos, un paciente no entre dentro del criterio diagnóstico y pues no se trate por las consecuencias que puede generar. Entonces, están dados principalmente por un síntoma indicativo más un signo clínico. Entonces, los síntomas indicativos son los chalacios recurrentes, la irritación ocular, la sensación de quemazón, lagrimeo, disconfort crónico, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y ojo rojo. Usualmente, ya les dije, el compromiso es bilateral, aunque suele afectar más un ojo que al otro. Y los signos clínicos, entonces, están dados en el margen palpebral principalmente por una meibomitis con una inflamación con eritema, telangiectasias, chalacions y orzuelos. Lo más común en el margen palpebral es la meibomitis. En la conjuntiva van a tener conjuntivas hiperémicas, conjuntivitis y flecténulas. En la córnea, lo más común es que tengan queratitis puntata superficial. También pueden tener flicténulas. Las flicténulas de estos niños no son tan marginales, sino más centrales. Infiltrados, vascularización predominante periférica con aparición de panus. Cicatrización que puede generar la fibrosis corneal con leucomas y eventualmente ulceración, que es lo que queremos evitar pues a toda costa. Y en la piel, pues vamos a tener pues lo típico de las rosáceas, entonces enrojecimiento, eritema, pápulas, pústulas, telangiectasias, no tanto la rimofima, esto no es típico de los niños, sino de los adultos, pero sí es como este niño, es como el cuadro típico, un niño como de piel blanquita, ¿sí? Que suele tener eritema malar en la frente y que suele tener unas pápulas y pústulas asociadas a todos los síntomas de la superficie ocular y de la meibomitis, conjuntivitis y queratitis. Y el tratamiento, bueno, el diagnóstico diferencial, acá se saltó esto, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer principalmente, primero con la queratoconjuntivitis flectenular, para hacer el diagnóstico diferencial con la primera subclasificación de la rosácea ocular en los niños. Y esta está dado principalmente por reacción de hipersensibilidad a las proteínas del estafilococcus, ¿sí? Entonces, usualmente en la conjuntivitis flectenular, las flecténulas suelen ser limbares y marginales, mientras que en la rosácea infantil suelen ser un poco más en periferia media y más centrales. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta. También las alergias oculares de la infancia, las alergias oculares van a generar más una reacción papilar, pero que es importante tratarla, pero usualmente no van a generar esa triada de los tres puntos anatómicos, es decir, de la blefaritis más la conjuntivitis más la queratitis, entonces pues hay que tenerlo en cuenta. También va a ser bilateral. La enfermedad herpética ocular, acá pues, puede producir un cuadro muy similar, pero acá usualmente va a ser unilateral, ¿sí? Y tenemos también queratoconjuntivitis por adenovirus o la queratitis superficial punta de Tyson, que va a ser más un proceso corneal y conjuntival y no tanto a nivel palpebral. Y finalmente el tratamiento por pasos, entonces toca de nuevo explicarle al niño, a la mamá, al papá, sí, que esto es crónico, que probablemente no va a ser una cura de un mes ni nada de estas cosas, pero que si se controla adecuadamente, pues se van a evitar las potenciales complicaciones que pueden ser muy devastantes pues para los niños, ¿sí? Entonces el primero es como un tratamiento por pasos, igual que como lo vemos en la rosácea ocular de los adultos. Higiene palpebral es la piedra angular del tratamiento, con compresas tibias y expresión de las glándulas de mibomio. Consumo de ácidos grasos esenciales, colirios lubricantes, acá antibióticos tópicos o sistémicos, usualmente se dan macrólidos, pero tópicos, acitromicinas. Digamos, los tratamientos sistémicos usualmente se suelen un poco evitar porque los niños están en crecimiento y pueden alterar el desarrollo óseo. Los corticoides esteroides tópicos para manejar la inflamación corneal y prevenir la neovascularización y la cicatrización, usualmente se dan corticoides tópicos al mes durante las primeras semanas, pues la idea es que no se cronifiquen, especialmente en los niños, sino que sean reemplazados por terapias inmunosupresoras tópicas como la ciclosporina, por ejemplo,
Y eventualmente estos niños, especialmente cuando ya tienen una inflamación ocular muy severa, incluso pueden necesitar inmunomodulación sistémica en compañía con el servicio de reumatología pediátrica. Y esto era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario para abrir ya la discusión. Muchas gracias, Andrés. Excelente presentación de tema. Realmente, pues no hay tiempo que alcance si uno quiere profundizar en esto porque es demasiado extenso y además con las múltiples nuevas alternativas de manejo, eh, pues es difícil abarcar, pero lo has hecho muy bien. Básicamente, digamos que una cosa que quiero mencionar, tú hablaste del lotilaner, el Xtembi, que es un manejo de la superficie ocular para pacientes que tienen demodiasis, demodicosis, pero no está disponible acá en el país. ¿Listo? Es una alternativa. Lo mejor, digamos, tópico, eh, además de la ivermectina, que hoy la disponemos magistralmente para los ojos, para los párpados, eh, pues es el aceite de árbol de té. Aquello de los lavados con shampoo Johnson, pues esto, viste que ni siquiera lo mencionaste, ¿sí? O shampoo, pues de bebé, porque no está indicado. De hecho, como estos problemas son crónicos, el lavado con champús de bebé que no causan ardor en los ojos suelen acabar con las células caliciformes o células de Goblet, que son las encargadas de producir la mucina en la conjuntiva. Y pues esto va a llevar a un problema mayor de ojo seco por otro mecanismo. Así que abrir el ojo con respecto a eso. El, eh, las compresas tibias, pues básicamente se necesitan más que tibias por la localización anatómica de las glándulas de meibomio, sobre todo cuando estamos hablando de blefaritis posteriores. Digamos que el punto de fusión del meibo es aproximadamente de 37 grados, la temperatura corporal normal. Pero cuando hay una alteración en las glándulas de meibomio, este meibo tiene un punto de fusión más alto que puede llegar hasta los 41, 42 grados. Entonces, si se trata principalmente de una blefaritis posterior, el calor local no hay necesidad de que sea húmedo. Un calor local que llegue a esa temperatura, como tú dijiste, pues testearlo en el antebrazo y tenerlo por lo menos durante unos 10 minutos y posterior a eso hacer el drenaje o el masaje de las glándulas. Bueno, eh, quiero abrir entonces la discusión porque si no me quedo hablando yo sola. Eh, Sí, hola Merceditas, buenos días. adelante, adelante, Osquitar. Bueno, este tema es supremamente interesante e importante. Muy bien, Felipe, por la presentación y muy bien por habernos dado tiempo para la discusión. Yo quería como hacer énfasis en un punto de la presentación y es que lo mostró Felipe, aproximadamente un 20% de los pacientes con rosácea inicia con síntomas oculares, sin que haya todavía como una manifestación cutánea muy importante. Incluso en los niños, pues puede ser mayor, puede ser hasta un 50% aproximadamente, de modo que de ahí la importancia de sospecharlo. Es decir, no tratar no sé, las blefaritis a veces como que tratamos de minimizarlas. Ah, sí, blefaritis, todo el mundo tiene blefaritis, Mm. pero hay ciertos pacientes y ciertos casos que nos debe prender una alarma. Coincidencialmente, esta semana recibí 3 pacientes con rosácea ocular, 2 el lunes y una ayer. Y quería como comentarles algo sobre estos pacientes que me parece interesante. Primero, la edad. Bueno, primero el género. Las 3 mujeres y la edad, una de 35, una de 37 y una de 39 años. Fíjense que son pacientes muy Muy jóvenes. jóvenes.
Normalmente, pues las meibomitis, como decía Felipe, son de pacientes 40, 50 años, más de 50, digamos. Entonces, mujeres jóvenes. Y lo otro interesante es que estas pacientes tenían asociada otra enfermedad, una de ellas fibromialgia y otra síndrome de Sjögren, confirmado por biopsia. Eh, entonces esto, claro, nos hace como caer en la cuenta de que esto es una enfermedad sistémica, definitivamente. Lo otro importante que les quería compartir con estos casos es que estos pacientes, dos de estas pacientes, eh, a raíz de los síntomas visuales, desde los síntomas oftalmológicos, les hizo el diagnóstico de rosácea. Solo una ya venía con el diagnóstico de rosácea cutánea. Eh, ¿Y cómo se sospecha? Pues porque si, o sea, no concentrarnos solo en los ojos, hay que mirar la cara del paciente, hay que mirar el rostro del paciente. Y una de estas pacientes pues tenía los signos típicos de la rosácea en la cara. La otra paciente no era tan claro, tenía unos cambios, tenía como unas pápulas en los párpados. eh, y pues de ahí se remitió a dermatología y dermatología por biopsia cutánea, hizo el diagnóstico de la rosácea. Entonces, digamos que el mensaje es ese, el mensaje es salirnos un poquito de los ojos como tal, mirar los anexos, mirar la cara. Y es importante poder hacer el diagnóstico de la rosácea, porque como lo dijo Felipe, la rosácea es una enfermedad desde el punto de vista ocular mucho más agresiva y el tratamiento tiene que ser muy agresivo también de parte de oftalmología y en trabajo conjunto con otras especialidades. Es un trabajo multidisciplinario, pero aunque es cierto que el tratamiento debe ser agresivo, hay que tener mucho cuidado y este es el mensaje final que les quería decir, mucho cuidado con el uso de esteroides tópicos en pacientes con rosácea porque puede llevar a perforaciones de la córnea. Muchas gracias, Osquita. Sí, muy valiosos los comentarios. Los esteroides, pues, son maravillosas herramientas, digamos, para uso muy restringido por tiempo, que tienen obviamente su indicación cuando hay una inflamación aguda, como para inicio de tratamiento hasta que los inmunomoduladores puedan tener su efecto, pero muy, muy válido lo que estás diciendo por su efecto colágeno-lítico. ¿Algún comentario adicional? Diego, Mercedita, Gerson, yo solamente, o además, sea, muy bien Felipe por la charla, solo quiero insistir en algo que ya lo mencionó Felipe, y es que aquí el tema del manejo con el paciente pasa mucho por la parte de educación al paciente. La verdad Ujú. es que como esto es una enfermedad crónica, mucha gente tiene expectativas irreales de que con un tratamiento de 15 o 20 días se va a quitar y eso no sucede. Entonces es hacer muy consciente al paciente de esto y eso es tiempo de silla, es conversar, educar al paciente y yo iría más allá, no solo al paciente, sino al equipo de trabajo sobre la importancia de cada paso del tratamiento, empezando por la higiene, para que no quede solamente en cabeza del oftalmólogo la educación del paciente, sino que cada uno de los de su equipo de trabajo puedan ayudar a colaborar en esto y eso es optimizar el tiempo de uno. Pero muy bien por la charla, Felipe, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo quería comentar que ya todo fue como dicho, pero pues tengo en este momento tres casos que vengo siguiendo desde hace muchos años. Entre esos un paciente joven, como 18 años, que llegó por urgencias con una blefaritis, historia de una blefaritis crónica y que lo venían pues, con los tratamientos típicos, pero llegó perforado y era una rosácea ocular. El paciente tuve que llevarlo a un parche escleral, un parchecito escleral en el área de la perforación ocular.
La suerte fue que fue una úlcera periférica muy parecida a la que mostró Andrés ahorita en la presentación, en una de sus fotos, con una evolución pues satisfactoria y bueno, que vengo siguiendo hace como más o menos 3 años, como la que estás mostrando ahí, muy parecida, la tengo bien documentada. Y tengo dos pacientes, ese era joven, era un muchacho. Y las otras son dos pacientes, también mujeres de mediana edad, no son, o sea, 25 años, yo creo que llevo unos 10 años en seguimiento con ellas. También tratamiento muy, muy complicado porque, como decía Diego, la adherencia al tratamiento es muy complicada y los pacientes sienten cierta mejoría y terminan suspendiendo el tratamiento y retornan. A estas dos pacientes las tengo controladas con tacrolimus, estoy usando, no vi que hayas hablado del tacrolimus, creo que hablaste solo de de la la ciclosporina, sí. ciclosporina, pero en estos casos inicialmente comencé con la ciclosporina y después tuve que pasar para tacrolimus con una buena respuesta, la de preparación magistral. Y es como lo único que he logrado, pues como controlarlas, pero ya tienen panos y tienen leucomas. Una de ellas en este momento usa lentes esclerales porque quedó con muchas irregularidades en la córnea y es la que con más frecuencia veo. O sea, que el mensaje es ese, ¿no? Que son importante el diagnóstico, como lo decía el doctor Oscar, que es intentar hacer el diagnóstico lo más rápido posible, que a veces no es fácil, para evitar pues estas secuelas, los leucomas, incluso las perforaciones como el primer paciente que les comenté. En alguna época pues usé el suero también, pero pues ahorita no es que tengamos esa facilidad del suero pues porque pues va también muy acompañado de unos ojos secos importantes. Lo que yo les digo también a los residentes es eso, no mirar al paciente solo los ojos, también lo dijo el doctor Piñeros, estos pacientes son blanquitos, con su rosácea típica, algunos que ya han recibido tratamiento dermatológico, otros no. Entonces, estos pacientes también yo los envío al reumatólogo, al dermatólogo para que me ayude en la parte pues, de la rosácea y ellos pues también nos apoyan. Eso es como lo que tenía por comentarles. Correcto, muchas gracias, Jason. Pues sí, básicamente, resumiendo estos comentarios, la blefaritis es una enfermedad crónica supremamente frecuente y, digamos, mientras más temprano es el diagnóstico del paciente, pues mejor primero en los resultados y la adherencia al tratamiento. Y mientras más temprano en la vida aparece, pues más severo suele ser y asociado con otro tipo de patologías que merecen pues atención. Quería como último comentario, en aras del tiempo, hacer mención del tratamiento de la hemodiálisis. El Demodex, digamos que tenemos como conciencia real de ella, de esta patología asociada con la blefaritis desde hace pocos años. Pero de verdad es importante que siempre que estemos haciendo un examen oftalmológico, por el motivo que sea, pongamos al paciente a mirar hacia abajo y mirar o buscar la presencia de estos cilindros en la base de las pestañas. Recordemos que el Demodex folliculorum es el que afecta las pestañas y el brevis, sobre todo las glándulas de meibomio, ese pues difícil que lo podamos ver allá adentro, ¿no? Pero el signo claro de los cilindros alrededor de las pestañas es algo que muchas veces si uno no lo busca, no lo ve. Y esa es una causa muy frecuente de blefaritis crónica que genera estos ojos secos evaporativos que tratados adecuadamente no responden al tratamiento. Y el manejo de la hemodiálisis debe ser largo y tópico y sistémico. Siempre hacer los ciclos de manejo de la ivermectina por vía oral 2 o 3 veces dentro de un mes, ¿sí? Que es lo que recomiendan los dermatólogos, y tópico por lo menos un mes.
en estas preparaciones magistrales que hoy conocemos, en la noche aplicarlo, porque el ciclo del Demodex, el ciclo vital es aproximadamente de 3 semanas. Entonces, para poderlo cubrir, así el paciente se sienta divinamente poquitos días después de iniciado el tratamiento, porque estas preparaciones magistrales combinan ivermectina y dexametasona, pues obviamente hace que el paciente rápidamente se sienta mejor, pero insistir al paciente que no debe abandonar el tratamiento completo. Les anuncio el tema para la próxima semana que corresponde a la doctora Melissa Gallego y se llama lumps and bumps de la córnea, es decir, protrusiones y baches, eh, particularmente refiriéndonos a el delen corneal y a la degeneración nodular de Salzmann, fibrosis corneal y queloide corneal. Entonces, un tema muy interesante, lumps and bumps, y nos encontramos, si Dios permite, la próxima semana para esto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Felipe, por una excelente presentación de tema y nos encontramos próximamente acá. Buen día. Gracias. Hasta luego, buen día.